a quienes están reunidos en esta sala de Zoom a lo largo y ancho del mundo. Quiero agradecer esta oportunidad de Centro Bíblico Verbo Divino. Estoy acá en la universidad, es mi sitio de trabajo. He pedido que me disculpen por esta mañana para poder estar con ustedes. Así que al menos presencialmente estoy aquí en la universidad, por eso es que estoy disfrazado de señor. No es por otra cosa más, ¿sí? Es el uniforme de la institución. Bien. Un tema muy interesante el que tenemos para hoy. Espero que podamos irlo vislumbrando algunas cositas, algunos detalles, porque entender los salmos en unas 4 horas es una cosa inmensa. Tal vez para muchos sea llover sobre mojado, para otros sea algo nuevo. Lo importante es ir recordando y alimentando esta característica especial de los salmos y la oración, muy propicia en este tiempo de Cuaresma para quienes somos católicos. Este tiempo de Cuaresma se nos invita, uno de los pilares fundamentales, prepararnos para la Pascua, para la Noche Santa de la Pascua, es la oración. Por otro lado, creo que tenemos motivos más que suficientes para orar. Y el Papa nos ha pedido por esta situación grave que se está viviendo en Hungría, un conflicto armado que no es el único en el mundo, que los medios de comunicación lo han hecho, nos han bombardeado, nos siguen bombardeando, nos presentan buenos en un lado, malos en otro lado, pero también hay muchas situaciones de conflicto, violencia y guerra en otras partes del mundo que no nos dicen, que también está dando y que la gente sufre mucho. También tenemos en cuenta otra situación de violencia, si vale decir, la cuestión del COVID. Sí, la guerra ha tapado y especialmente en el Ecuador tenemos una sensación de seguridad porque gracias a Dios o gracias a las autoridades hemos logrado adquirir o vacunarnos en la gran mayoría de la población, pero en muchos otros lugares del mundo no han recibido las vacunas y también la gente sigue muriendo, sigue sufriendo mucho por la enfermedad del COVID. Yo vi sufrir alguien muy cercano mío en estos días de la enfermedad, y eso que a pesar de estar con las vacunas vi cómo sufre este gran dolor por la enfermedad del COVID. Y así en muchos lugares hay mucha situación. Aparte de la enfermedad, también mucha injusticia. Hay muchas situaciones que invitan a que cada uno, y en el momento en que estamos y en la circunstancia en que estemos, también nosotros podamos y volvamos la oración como punto central de nuestra vida. Tener presente, quiero también decir, el relato del Evangelio de hoy en la liturgia para los católicos del día de hoy, en Eucaristía, Mateo 7 al 12, ahí nos habla de este pedid y se os dará. ¿Sí? La oración. Así que es como coincidencia para este día de hoy sobre la oración, ¿sí? Sobre la oración y los salmos. Y una cosa muy importante que nos invita a tener muy claro que Dios es amor, un reto de hacernos conciencia de una gran verdad de fe, un Dios Padre que experimenta, que nos sana interiormente, un corazón humilde, sencillo, una oración de corazón que busca el amor, que inicia siempre con un acto de gratitud. Así que tenemos muchas cosas que tener presente para la jornada de hoy que vamos a estudiar los salmos. Permítanme, no sé si puedo compartir pantalla. Vamos a ver, ya, aquí Claro que tengo, sí. vamos a ver pantalla, compartir. Bien, me dice si pueden ver. Sí. Bien, bien. Ahí tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los salmos.
sobre los salmos. Salmos, y hemos puesto como subtítulo la sinodalidad entre Dios y los hombres. Los salmos es esto, abrirnos hacia los demás. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a tratar de ir conjugando esas dos cosas que hoy nuestra iglesia desde hace un año atrás, 2 años atrás, casi más o menos, está en este proceso de la sinodalidad que mucho bien nos va a hacer. Claro, hay mucha gente que quiere entrar en el proceso, que ya está entrando en el proceso, y muchos otros que mientras podamos torearlo, mejor aún, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice hoy. Empecemos. Entonces, como punto de partida, yo quiero indicar que los salmos son una obra de una gran belleza literaria, una inmensa belleza literaria y espiritual. Esto no hay que quitarlo de nuestra mente. Y es una rara belleza, si vale decir el término, porque es una mezcla de esta literatura y de la espiritualidad. Pocos han logrado alcanzar esta experiencia, unir la literatura con la espiritualidad. Hay grandes santos, grandes místicos dentro de la Iglesia católica, Santa Teresa, también San Juan de Dios, pero un libro completo de una belleza literaria genial y espiritual es algo muy especial. Por eso es que los salmos son una colección de fe rezada, una colección de fe cantada, una colección de fe filtrada en la historia de la alianza. Esto es algo muy especial. Los salmos no son solamente para rezar, como a veces nosotros en nuestras oraciones, Padre Nuestro, Ave María, el Credo, el Gloria, que las repetimos. En los salmos reflejan la historia de la alianza de un pueblo y la convicción de las personas que viven esa alianza. Por eso en los salmos siempre nos van a hablar de Dios. Y la gente que canta los salmos, que crean los salmos, ven en todo la acción de Dios. Esto es muy importante. Esto desde el punto de vista, entonces, desde los salmos, el libro de los salmos. Pero veamos qué pasa con nosotros. Nosotros, en cambio, vivimos algo muy especial. Nosotros estamos en esta época de la posmodernidad. Y esta posmodernidad, la modernidad viene más o menos desde la revolución industrial, allá por el siglo XVI, ¿sí? Donde empieza, bueno, 16, 17, y con gran fuerza a fines del siglo XVIII. Se genera todo un proceso de industria, la mano de obra va quedando a un lado, la propuesta de la modernidad era al industrializar las cosas el hombre va a tener más tiempo para disfrutar de la vida, pero la cosa no resulta así. La posmodernidad quiso darle una solución a ese problema, pero lo único que ha hecho es ahondarlo más. Y en esta posmodernidad donde la ciencia y la técnica tienen la última palabra, Dios es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es un problema? Porque Dios no está en la realidad física, tangible, que lo podamos tocar, medir, palpar. ¿Sí? No lo podemos, no podemos hacer eso con Dios porque la ciencia y la técnica quiere o ha determinado que la verdad es solamente aquello que pasa por el lente del laboratorio, aquello que surge en el laboratorio, en el experimento. Entonces, como Dios no se lo puede ver en el microscopio, no se lo puede ver con el telescopio, no se lo puede ver en un laboratorio, luego de un experimento, entonces, claro, Dios no existe. Ese es un gran problema de la posmodernidad. Y se ha generado no solamente eso, sino que Dios no es una persona, sino una idea. Y por lo tanto las ideas son pasajeras y pueden cambiar, ¿sí? No hay una experiencia real de un Dios persona, ¿sí? Ahora bien, como decíamos entonces, nosotros vivimos un universo de certezas comprobadas. ¿Sí? Certezas comprobadas. Y entonces la fe cae en ese ambiente de que no es comprobable. Ahora bien, como he quitado el objeto, si vale decir, de mi fe, entonces la oración es una dificultad. ¿Para qué orar?
Porque ¿a quién oro? Si no existe alguien que me pueda resolver el conflicto que estoy viviendo, ¿para qué orar? Eso de la oración es para gente trasnochada, gente ya ancianos, ya, gente formada a la antigua. El hoy no. El hoy es algo real, concreto, práctico, hay que resolver las cosas, ¿sí? Por lo tanto, eso va a dificultar mucho nuestra experiencia de vida. Los salmos, por lo tanto, resultan ser un lenguaje muy difícil para poder comprenderlos, teniendo en cuenta esta realidad que vivimos. Si yo me enfrento a los salmos, teniendo en cuenta una cultura distinta, una situación muy diferente a nosotros y cuestionamientos que en ese tiempo no lo habían, hoy nos hacemos. Entonces, claro, ¿cómo comprendo el lenguaje profundo de los salmos? Los salmos también tiene otra dificultad, tiene muchos semitismos, es decir, lenguajes, imágenes, cosmovisiones propias del mundo judío, del mundo semita, ¿sí? De allá del Medio Oriente. Y claro, el hecho de que tengamos el Internet y nos abramos al mundo no quiere decir que conozcamos esas culturas, porque tenemos otros intereses. Ahora, también, muchos de los salmos no expresan nuestros sentimientos. Algunos puede ser, tal vez haciendo una especie de girumancia, de gimnasia, puede ser que yo me identifico con esa experiencia del salmo, pero muchos no expresan mis sentimientos, entonces no me dicen. Yo a veces vamos a la misa y escuchamos el salmo, la proclamación del salmo, pues es algo como entre la primera lectura y el evangelio, o entre la segunda lectura, como un tiempo ahí de cambiar, pero no es que me diga algo el salmo. Por otro lado, no lo sabemos decir, no lo sabemos proclamar, no lo sabemos anunciar, no lo sabemos cantar, entonces como que no me dice. A eso hay que tener en cuenta que las traducciones que nosotros tenemos en la Biblia no nos ayudan y no nos favorecen a comprender esa riqueza inmensa literaria y espiritual. Es que qué difícil que es, primero, traducir de un idioma a otro, de un idioma vivo a otro vivo, del inglés al castellano, es tan difícil traducir, o del castellano al inglés, tan difícil traducir. A veces hay palabras que no se pueden traducir, y cuando traduzco ya interpreto, y puede ser que mi interpretación ya esté equivocada. Peor aún, al traducir desde un idioma que ya no se vive, que ya murió, el hebreo o el arameo. Sí, es verdad, en Israel se habla el hebreo, pero no es el hebreo bíblico, es un hebreo moderno. Sí, es un hebreo moderno. El hebreo bíblico, el arameo escrito en la Biblia, allá por los años 1000 hasta el año 500 antes de Cristo, pues no, es muy distinto, ¿sí? Y las categorías de pensamiento son muy distintas. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas que las traducciones no nos ayudan. No nos ayudan, porque puede ser que quiera hacer una traducción lo más literaria posible, resaltando la literatura propia del hebreo, pero puede ser que al querer traducir de esa forma pierda todo el bagaje espiritual. Sí, bien, entonces hay muchas cosas que tenemos como punto de partida para poder entrar un poquito a ver esta cuestión de los salmos. Yo voy a hablar al principio un poquito sobre unas cuestiones generales que es necesario tener presente de los salmos. Luego hablaremos un poquito sobre la sinodalidad y los salmos, cómo expresan los salmos esta sinodalidad. Y luego entraremos a algunas claves concretas de lectura de los salmos. Al menos es un poquito la forma como tengo organizado nuestro trabajo de este día. Esperemos que podamos compartirlo con ustedes. Bien, un poquito para iniciar, vamos a leer el Salmo 131. Es un salmo cortito, buscamos en nuestras Biblias, por favor. Sí, busquemos Salmo 131.
A ver, abra su Biblia. Híjole, dice, me cogió en curva y yo no traje la Biblia. Y vamos a un taller de Biblia sin Biblia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Busquemos nuestra Biblia. No tengo la Biblia, ¿sabe qué? Tengo el celular nomás. Uy, bueno, vamos a tratar de ver. Vamos a dejar un momentito mientras buscamos el Salmo 131. Para algunos se van a encontrar que entre paréntesis debe estar el número 130, tienen a veces dos numeraciones, otros una sola numeración, eso también es otro pequeño lío, pero no es tan complicado que digamos que eso va a estorbar nuestra salvación, no en ningún momento. Así que vamos a ver, Salmo 131, son 3 versículos chiquitos, muy interesantes. Salmo 131, por favor, si está en su computadora, puede buscar en el internet, Salmo 131. Téngalo listo, por favor. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien, vamos y ya esperemos que lo tengan las personas. Sí, hay algunas personas que no lo tienen todavía. Así que, bueno, vamos a leer. Vamos a leer el Salmo 131. Ustedes me siguen en sus versiones que tengan de sus Biblias. Salmo 131, recuerde, solo tiene 3 versículos, así que si ve que tiene más de 3 versículos, diga, este no es el Salmo 131. Recuerde, 131, no, entre paréntesis, si es que tiene doble numeración, debe estar 130. Bien, normalmente no debemos leer los títulos, no debemos leer los títulos, ¿sí? Los títulos son arbitrarios, así que no lea los títulos, ¿no? Es como cuando uno lee el periódico, uno lee el periódico y lee el título y dice, ya sé la noticia, pero resulta que los títulos no me dicen lo que dice la noticia, por eso sáltese los títulos, ¿sí? Sáltese, y siempre que lea la Biblia no lea los títulos, ¿sí? Eso no son palabra de Dios, los títulos son simplemente un añadido que han hecho los editores, los traductores para que un poquito identificar y orientar, pero normalmente no lo tienen. Bien, vamos a leer entonces los salmos. Por favor, tenga en cuenta. Señor, mi corazón no es soberbio, ni altanera mi mirada. Nunca perseguí grandezas, ni cosas que superen mi capacidad. Aplaco y modero mis deseos. Estoy como un niño en brazos de su madre. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quisiera que volvamos otra vez a leer el Salmo y si no tiene la Biblia, que lo escuchemos. Los salmos hay que poner una actitud propia para leer la Biblia por un lado y por otro lado el Salmo es una poesía. Entonces no puedo leer como leer una carta, como leer el periódico, no, hay que ponerme el chip de voy a leer poesía. Voy a leer poesía. A veces están a renglón seguido, pero hay que tener en cuenta un poquito las comas, los signos de puntuación para cortar, hacer pausas, modular la voz. Démonos ese tiempo que es muy importante. Vamos a repetir, Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni altanera mi mirada. Nunca perseguí grandezas ni cosas que superen mi capacidad. Aplaco y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Un poquito este salmo quería poner al inicio de esta jornada para tener en cuenta lo que expresa ese espíritu de humildad, de abandono en las manos de Dios. Qué difícil que nos hace hoy día en estos tiempos esa actitud. Humildad sobre todo. Reconocer al otro. Y entramos en el mundo de la sinodalidad. La sinodalidad es salir.
Papa Francisco lo dijo muy claro en su encíclica al inicio de su pontificado. Yo quiero una iglesia en salida. Hay que salir de la comodidad. ¿Sí? Y ese salir de la comodidad, perdón, es primero darme cuenta quién soy, que necesito del otro. Necesito del otro. Por eso salgo. Porque cuando me encierro en mí mismo, soy orgulloso. No necesito de nadie. Tengo todo, puedo hacer todo. ¿Y qué nos dice el Salmo? Nunca perseguí grandezas. Mi corazón no es soberbio. Mi mirada no es altanera. Busco al otro. Bien, un poquito reflexionando y dejando ahí como un abrebocas. Vamos a seguir adelante. Yo quisiera que respondamos a estas preguntas. Ojalá tengamos algún cuadernito donde tomar nota. No quiero que levantemos la mano y digamos, y yo respondo, sino que escribamos, hagamos el esfuerzo de escribir. ¿En qué momento de mi vida he leído los salmos? ¿Sí? ¿En qué momento leí los salmos? Si no ha leído los salmos, diga, no sabe qué, yo no leí los salmos. Bueno, lo leí alguna vez, pero primera cosa, ¿en qué momento? Sabe que yo lo leo todos los días porque soy religioso, soy religiosa, entonces tengo esa promesa, tengo ese compromiso de leer, ¿sí? La liturgia de las horas. Pues muy bien. La otra, ¿qué buscaba o qué buscas encontrar en los salmos? ¿Qué buscas encontrar en los salmos? Es importante que tengamos esto, ¿no? Porque si hemos leído alguna vez que buscabas encontrar en los salmos cuando leías, si sigues leyendo los salmos, ¿qué buscas encontrar en los salmos? ¿Para qué los lees, en otras palabras? ¿Qué quieres hallar ahí? Y la otra, que es una pregunta para el día de hoy, ¿qué esperas conocer hoy de los salmos? ¿Qué esperas conocer de los salmos? ¿Cuál es la idea con la que entras hoy a esta reunión, que estamos en este taller, a esta conferencia? ¿Cuál es lo que tú quieres aprender? ¿De qué quieres que Danilo hable? ¿Sí? Así que eso podríamos, no sé si es que lo podemos escribir al chat, esa respuesta de qué quieres aprender hoy en los salmos. Yo estoy abriendo aquí mi chat para ver si alguna persona nos quiere escribir algo al chat diciendo, ¿sabe que yo quiero esto acerca de los salmos? ¿Sí? Y escribamos, ¿sí? Y yo les pido que las personas vayamos respondiendo a las preguntas, unas 2 personas o 3 personas que nos escriban algo al chat, por favor, o ¿sí? O si alguien quiere compartir, nos puede levantar la mano. Hey, hay alguien que lee todos los días los salmos. Muy bien, gracias. Gracias. Bien. Norma levantó la mano, por ahí Norma. A ver, Norma, si nos puede decir, Norma. Norma Cedillo, algo rápido, concreto. Sí, por favor, Norma. El momento de mi vida que yo leí los salmos es cuando falleció mi padre. Ay, sintiéndole mucho. Bueno, ya son años, pero me Bueno, recuerdo. también. Claro, esa pérdida no se puede tapar el sol con un dedo. Así que Sí. usted leyó los salmos en esa época, en esos momentos En esa duros. noche, justamente. Ya, muy leí bien, los salmos. gracias. Muy Y en bien. la segunda que dice, ¿qué buscaba o busco encontrar en los salmos? Es alabar a Dios. Ya. Y ahora que espero conocer de los salmos, es justamente, quiero relacionar los salmos con la sinodalidad de ahora de caminar juntos. Muy bien, relacionar Gracias. con la sinodalidad. Gracias, Norma. Por acá tenemos que nos escriben al chat. Uy, se está escribiendo rapidísimo, ya se me van. Espérenme un rato. Decía
Yo quiero aprender la riqueza tan grande de los salmos. Dice también, Verónica nos dice, quiero saber cómo interpretarlos y leerlos. Yo me identifico con el Salmo 139, que digo, Santo 139, es algo muy bonito ese salmo. ¿Quién nos identifica con ese salmo? Sé que son oraciones, quiero aprender cómo orar y entrar más íntimamente con Dios, nos dice aquí Luz Maribel, también acá Liliana nos dice, quiero aprender a leer los salmos, entenderlos. Elisa nos dice, poco o casi nada leo los salmos, excepto en las celebraciones litúrgicas o como catequista cuando me toca. Así es, de vez en cuando nos chocamos con los salmos. Los salmos leo desde mi vida universitaria, luego en la Eucaristía, desde hace años. Nos dicen por acá también que yo lo leo en la liturgia de las horas, en la mañana y en la noche. Quiero dialogar con Dios. Nos dice también al iniciar la reunión de los catequistas, oro con los salmos y quiero aprender a interpretarlos y a orar, quiero leerlos para entenderlos, quiero conocer el prójimo por medio de los salmos, quiero alabar con los salmos, muy importante para mí, pero en la misa me dice, pero no los he estudiado nunca, así que me parece una bella oportunidad para entrar en el mundo de los salmos. El Salmo 139, me siento acogida con ese salmo. Dice, me di cuenta que complementan las lecturas bíblicas. Bien, pasaríamos muchas cosas. Vamos a seguir adelante porque si no el padre nos dice, y yo no le invité a que lea los comentarios, me decir padre Lauren, así que vamos a seguir adelante. Gracias por sus comentarios y su chat, por favor. Es muy importante que nos sigan leyendo. Vamos a seguir adelante. Y agradecemos a las 144 personas que están reunidas en nuestra conferencia y seguimos como introducción al libro de los Salmos. ¿Qué son los Salmos? Empezamos. Primero, los Salmos son una oración desde lo cotidiano. Ojo, mucha atención, ¿eh? Una oración desde lo cotidiano, por lo tanto no es tan elaborado que digamos. A ver, ¿cómo es? Es aquí algo muy especial. No es tan elaborado, pero es una poesía. Pero ¿cómo es que uno puede hacer una poesía sin elaborar mucho? Muy interesante. Es algo desde lo cotidiano y es el grito por la vida, por la salud, por el alimento, ¿sí? Es el grito por todas las cosas que se necesitan. El grito por la paz, el grito por la humildad, el grito por la vida. Es una gran obra poética, también hay que tener en cuenta, entonces los salmos no son cualquier cosita, hay que entrar con mucha delicadeza a los salmos porque voy a entrar en una literatura muy especial y así que tengo que llenarme de ese espíritu de la poesía, entonces, tengo que empezar a vibrar mi corazón con lo poético. Sí, aunque no somos poetas, pero de músicos, poeta y locos todos tenemos un poco, así que tenemos que un poquito entrar en ese mundo. También es una ventana a la realidad. Oh, muy interesante. Claro, a través de la ventana de los salmos yo puedo conocer la realidad que vivían esas personas. Puedo conocer esa realidad. Es la intimidad de los hombres y el diálogo con Dios. Esto es algo muy especial. Intimidad de los hombres y el diálogo con Dios. Seguimos otro punto de la sinodalidad, diálogo. Otra cosa muy, muy, muy valiosa de la sinodalidad, presente y aquí en los salmos, ¿sí? El sínodo es diálogo. El Papa Francisco va a decir, a ver, verán, el sínodo va a decir, el Papa Francisco dijo, bueno, no dijo con estas palabras, pero dijo, verán, el sínodo es sentarnos a conversar, a escuchar, a dialogar. Y del diálogo nace discernimiento. Del diálogo nace crecimiento. Yo no puedo entrar al diálogo con ases bajo la manga. Yo no puedo entrar al diálogo dispuesto a no ceder nada. Bueno, el diálogo, si es así diálogo, pues miren, tenemos el ejemplo muy claro. Cuántas situaciones en diálogo por la guerra y la cosa sigue de largo. ¿Sí? Y los salmos son la fe del pueblo. La fe del pueblo. Vamos adelante un poquito a seguir.
tener en cuenta que en la base del libro de los Salmos está lleno de, primera cosa, deseo. ¿Sí? El deseo del hombre. ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué es lo que quiere el ser humano? ¿Sí? Cuando hablo de hombre, por favor, aquellas personas que defienden el género, cuando hablo de la palabra hombre, no estoy hablando del varón, estoy hablando del género humano, ¿sí? Así que por favor, tener en cuenta ese particular. Entonces, el deseo del hombre, sus necesidades particulares, sus situaciones que vive, su deseo de crecer, de ser mejor, sus anhelos, sus esperanzas. Hay también súplica. Yo elevo mis súplicas desde la situación de impotencia que me encuentro, porque me siento necesitado. Todas estas cosas van indicando aperturas del hombre. Se expresa en la oración. Confianza. Los salmos están llenos de confianza. Es que yo le pido, mire, es algo muy interesante la lectura que hoy decíamos en el Evangelio de Mateo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Qué padre cuando el hijo le pide un pan, le da una serpiente. No, pues. Y cuando el hijo pide, bueno, puede ser que el papá no tenga, la mamá no tenga, le da con dolor del alma, hijo, no tengo, disculpa, voy a ver cómo consigo, o lo que sea, se le quiebra el alma al padre, a la madre, pero no es que le caga puñetes al hijo por pedir, no. Entonces, cuando yo pido, tengo confianza, yo sé que me va a dar, o a lo mucho me dirá que no, pero me escuchará, la confianza se escucha. Yo hablo porque confío en esa persona, porque sé que me escucha. Tenemos otra de las características de la sinodalidad. Los salmos están llenos de interiorización. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? O sea, es que yo me conozco quién soy. Cuando uno ora de verdad, uno se desnuda ante Dios y ante sí mismo. Cuando ora de verdad. Porque podemos orar de labios para afuera. Podemos orar por costumbre, porque me sonó el timbre, porque me sonó la campana, porque ya es hora, porque me toca, es domingo, o porque estoy en una reunión y nos dicen oremos, y ya bueno, pues ¿qué más toca? Pero la verdadera oración desnuda es porque llega o nace desde la interioridad. Y cuando ora de verdad, cuando oramos de verdad, uno se siente un alivio que sale de uno, una paz. Sí, sé que tengo estas dificultades, estos problemas, pero al orar me ha dado serenidad. Y los salmos también están llenos de arrepentimiento. Reconocemos nuestros errores, dificultades, equivocaciones. Hay salmos que tienen mucha indignación. Es normal. Es normal que yo le diga a Dios, esto me pasa, estoy enojado con medio mundo, quiero salir y acabar con todos porque estos... Esa es la oración. Es confianza. Por eso le digo lo que le digo. Y le puedo reclamar incluso a Dios. Mira, Dios, es que estoy enojado contigo y hay que decirlo. Hay que decirlo. Tal vez mucha gente, ¿cómo? ¿Enojado con Dios? ¿Cómo le voy a estar yo enojado? No, no. Sí, hay que reconocer. Ese es uno de los primeros puntos. Hay que perdonar a Dios. Tal vez algunos de ustedes están diciendo herejías, pero es verdad. Es verdad. Hay que perdonar. ¿Sí? Hay mucha lamentación en los salmos. El dolor, la angustia, el miedo, las situaciones de conflicto que estamos viviendo.
¿Por qué no lamentarnos? Quejarnos. ¿A quién me puedo quejar de la situación que estoy viviendo? No tengo. ¿A quién me quejo? ¿Con quién me lamento? ¿Quién me escucha? También hay mucha crueldad en algunos salmos. Hay que entenderlos, no es porque Dios sea malo, sino que es parte de la confianza. No es que sea palabra de Dios, podríamos decir, pero es parte de la confianza. Lo que me está diciendo es la confianza. Hay crueldad. Quisiera agarrar a los hijos de Amón y lanzarlos contra las piedras y las rocas, porque han destruido mi pueblo. Hay crueldad. Es parte de la confianza que yo tengo. La interiorización, la indignación. No es que justificamos nada, pero simplemente es parte de... tienen mucha alabanza. Gracias, Dios. Bendiciones a Dios. Hay mucha gratitud. Y así podemos ir enumerando las cosas que tienen los salmos. Porque todas estas cosas son parte de la vida. Es la síntesis de la Biblia. Es la vida rezada. Los salmos es la vida rezada. ¿Sí? Es la vida rezada. Es la expresión individual y colectiva del pueblo, manifestada en innumerables sentimientos que se está viviendo. Todo esto está presente en los salmos. Toda esta situación es la que le estamos viviendo en los salmos. Ahora bien, vamos un poquito, dejando esta situación a un lado, vamos un poquito a tener en cuenta algo sobre los salmos. Como cultura general, saltamos aquí un espacio y vamos a ver que en los salmos, en dónde está ubicado los salmos, ¿no? En la Biblia hebrea, es decir, la Tanakh, en la Biblia hebrea, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, un poquito, la Tanakh se llama Tanakh porque son las 3 letras del inicio de cómo los judíos, ¿sí? En la época de Jesús, anteriores a la época de Jesús, dividían la Biblia, ¿sí? La Biblia, claro, para ellos no se llamaba Biblia, ¿sí? Y para ellos se llamaba Tanakh, y normalmente la Tanakh no es que la usaban Tanakh, sino para ellos lo más importante era la ley o el Pentateuco. Entonces la Torah es la ley o los 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá. La N es de Nevi'im, es decir, los profetas, es ahí lo que correspondería para nosotros los libros históricos y proféticos. Y la letra K serían los Ketubim o los escritos, otros escritos, donde el trío de apertura de esos libros son los Salmos, Proverbios y Job. Ah, muy interesante. Los judíos no lo ponían así porque sí. ¿Por qué pusieron los Salmos, luego Proverbios y luego Job? Muy interesante esa característica. Así que en la Tanakh, esta es la ubicación que tienen los Salmos. ¿Sí? Está dentro del el primer libro dentro del bloque de los escritos. ¿Sí? Dentro de los escritos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa esto? Que Dios nos dio la Torá. Para los judíos significaba esto: Dios nos dio la Torá, es decir, Dios nos dio la ley. Esto es muy importante para los judíos, la ley o la Torá. Dios nos dio la ley. Los profetas reorientan al pueblo sobre la alianza y el camino que debe tener el pueblo de regresar a vivir la alianza. Es decir, recuerden, la alianza es la Torá. Es la ley, ¿no? La alianza tiene mucho que ver con la Torá, con la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos, cómo se deben vivir los mandamientos, las leyes cúlticas que tiene el pueblo de Israel, las leyes de comportamiento que tienen las personas. Todo eso es la ley. Los profetas reorientan al pueblo y dicen: ojo, mucha atención, tanto pueblo, como dirigentes, como sacerdotes, todos tenemos que recordar la alianza que hicimos. Hay que volver a ella. Esa es la función de los profetas. De ahí que tienen la función los profetas tienen la función de denunciar y de anunciar. Y entonces Dios nos da la ley, Dios nos da la Torá,
Los profetas reorientan al pueblo hacia la alianza, para que reorientemos la Torá, la ley, hacia la alianza. Y los salmos son la oración, la fe, el deseo y la certeza rezada de un camino que no se puede desviar. Por eso es que los salmos están en ese tercer bloque, ¿sí? Es decir, el salmo es la oración, la fe, que reorienta el camino hacia la vivencia de la alianza, la vivencia de la ley. Esa es la intención del salmo. Ahora, la oración nos coloca en el camino. Para eso oramos, para eso ora el pueblo, retornar al camino. De ahí la característica propia de esta cuaresma. La cuaresma se nos pide oración. ¿Para qué la oración? Para retornar al camino. Una forma de volver al camino, un proceso de conversión. David, el gran rey, a quien se le atribuye los salmos, es el profeta que reza y orienta su vida y la del pueblo para permanecer en el camino de Dios. Sí, por eso es que todos los salmos se los atribuye a David. El salmo de David, el salmo de David, el salmo de David, total, todos los salmos para los judíos los salmos son escritos por David y nadie más que David. Nosotros, que en nuestras Biblias, que dice ahí, tenemos que el salmo de tal, el salmo del cual, pero para el judío todos los salmos son de David. No solo porque David le echaba el canto a la lira, sino porque esta característica es el rey que canta, que ora, que reza. Es el rey que orienta al pueblo. O sea, todo tiene un sentido para el judío. El rey que orienta al pueblo con forma de profeta hacia la ley. Ahora bien, el nombre, ¿por qué se llama salmos? A ver, en hebreo, la palabra salmo, vamos a ahí a hacer una comparación entre el hebreo y la traducción de los 70. Recuerden que cuando digo aquí hebreo, estoy hablando de la Biblia hebrea que acabamos de hablar aquí, de la Tanakh. Esta es la Biblia hebrea. Sí, esta es la Biblia hebrea, escrita en arameo y en hebreo. Pero resulta que, cuando ya hemos visto esto también, ¿no? Para más o menos el año 200, el año 300, entre el 300 y el 200 antes de Cristo, había muchos judíos que estaban en la diáspora, es decir, que habían salido de migrantes por X y Z razones, como en nuestros pueblos, en nuestras naciones, salen de migrantes hacia Estados Unidos, hacia Europa, etcétera, buscando mejores destinos, mejores situaciones. Otra gente, como por ejemplo el caso de Ucrania y de otros países que viven en violencia, salen, huyen de esos lugares de violencia porque quieren salvar su vida. Y claro, la gente sale a otros lugares que los reciben, otros pueblos, otras naciones, y se quedan y hacen su vida ya. Lo mismo pasó acá. Mucha gente salió de Israel, donde hablaban el hebreo y el arameo, vivieron ya muchos años, pasaron muchas generaciones y las generaciones nuevas para el año 300, 200 antes de Cristo habían olvidado hablar el hebreo, así que pidieron que se traduzca del hebreo al griego, que era el idioma oficial en esa época, y a esa traducción del hebreo al griego se le llama la traducción de los 70, o también se llama la traducción de la Septuaginta. Sí, esa es la Biblia que usaban nuestras primeras comunidades cristianas, y no era una traducción literal, se vale decir, del hebreo, porque la traducción de los 70 aumentaron otros 7 libros que no habían en la Biblia hebrea, y ahí la diferencia que a veces tenemos nosotros entre católicos y las comunidades cristianas, ¿sí? Bien, eso lo dejamos para otro día, seguimos. En el hebreo se llama el libro de la alianza o de los himnos, se llama al libro de los salmos el Sefer Telehim. Así se le llama al libro de los salmos, o libro de la alianza o de los himnos, de alabanzas, perdón, libro de alabanzas o de himnos. A eso significaría salmos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este libro, del Sefer Telehim? Es alabar a Dios. Ese es el objetivo de este libro de los salmos. Y el texto hebreo es el más antiguo y las traducciones castellanas actuales de los salmos siguen el texto hebreo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese un detalle. ¿Por qué es que se hace la traducción del castellano y no del griego? Ya vamos a ver un poquito ese detalle.
Ahora bien, en el libro, en la traducción de los 70, se da el nombre de Psalterium. Es la traducción, ¿no? Es decir, Sefer Tejelim, que es en hebreo, se traduce al griego como Psalterium, ¿sí? Psalterium. Así se traduciría en la palabra griega, psalterium, ¿sí? PS, psalterium, ¿sí? Así se suena la palabra griega. El salterio, ¿por qué le llaman salterium? ¿Sí? El salterio, la palabra griega, es una palabra griega que traduce la palabra mismor en hebreo, y es un sustantivo hebreo. ¿Qué significa mismor? Mismor es un canto sagrado acompañado de un salterio. Un salterio es un instrumento de 8 cuerdas, semejante a la lira. Sí, a la lira, digamos una especie de guitarra, pues no, una lira que tiene 8 cuerdas. A esas 8 cuerdas era un instrumento que se usaba para un canto sagrado. Sí, para un canto sagrado, más o menos como la liturgia de nuestra liturgia católica dice que en tiempos de la cuaresma no se usen guitarras en los templos, ¿no? Porque como que la guitarra es muy bulliciosa para ese tiempo de serenidad que se debe tener en el tiempo de cuaresma. Úselo todo lo que pueda. Esta terminología aparece 57 veces dentro del libro de los Salmos. ¿Cuál terminología? Salterium. Claro que nosotros no vemos eso porque nosotros estamos con la traducción en castellano y a nosotros solamente nos aparece Salmos y se acaba el problema. El texto griego, miren, ya esto es cuestión de especialistas, el texto griego no es tan aconsejable para ser base de la traducción al castellano porque es impreciso. ¿Sí? Entonces, no es tan correcto la traducción que se hizo en la traducción de los 70, no es tan precisa. Cuando se tradujo del hebreo al griego, no fue tan precisa. Por eso los especialistas, claro, eso no nos toca a nosotros, pero por cultura general, tener en cuenta que cuando se va a traducir o se traducen el libro de los Salmos, no se parte desde el griego, se parte desde el hebreo, ¿no? Es un poquito tener en cuenta eso, es como cultura general, porque esto no es tan importante. Ahora bien, la elaboración. ¿Cómo es que se fue dando la elaboración del libro de los Salmos? Los libros de los Salmos es una colección de 150 poemas, ¿sí? Es una colección de 150 poemas que compuesto en diferentes épocas. ¿Sí? No es que de una se cogió todos los salmos, sino que hay muchas épocas en que se escribieron y empezamos. Se reunieron los salmos, la gran mayoría de los salmos empezaron a reunirse desde el siglo III antes de Cristo. El libro de Crónicas, en el capítulo 16, verso 36, ya cita una doxología, es decir, un canto de alabanza, que no es otra cosa sino el Salmo 106. Sí, y esto estamos hablando más o menos de fines del siglo IV, inicios del siglo III antes de Cristo, es decir, más o menos estamos hablando del 400 al 300 antes de Cristo. En esa época ya había una colección de los salmos, ya se había reunido algunos salmos para esa época antes de Cristo, en el 400, 300 antes de Cristo. También tener presente que el libro del Eclesiástico, sí, el libro del Eclesiástico en el capítulo 47 ya menciona el libro de los Salmos. Ya menciona el libro de los Salmos. Tener en cuenta que el libro del Eclesiástico se escribe en el año 117 más o menos antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Y el libro de los Macabeos, el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 7, cita al Salmo 79. Y tener en cuenta que el libro de los Macabeos se escribe en el año 100. Esto un poquito para tener presente que más o menos referencias de en qué época se fue recolectando los salmos, tenemos ya como datos. Entonces, primero allá por el año 300, en el año 400 a 300 antes de Cristo, ya empezaron ya había una colección de los libros de los salmos, ya se tenía una colección de los salmos.
Y para el año 100 antes de Cristo, pues ya se tenía ya un buen bloque de los salmos, porque ya vemos ahí que estaba ya el Salmo 79 citado ya hace una cita textual el primer libro de los Macabeos. Esto tener presente un poquito para nuestro conocimiento, nuestra formación personal. Ahora bien, la formación. Se cree que este es el proceso con el que se fue formando el libro de los Salmos, ¿sí? Por etapas, ¿sí? Una primera etapa, una colección de los eloístas, es decir, una tradición eloísta. ¿Por qué se llama eloísta? O para aquellos que no lo han escuchado, pues esto también es otra cosa muy importante. La Biblia, especialmente el Pentateuco, recorre o hay 4 grandes tradiciones. Cada tradición tiene un nombre especial. Eloísta es una de esas tradiciones y se llama porque le da el nombre de a Dios, le da el nombre de Elohim. Elohim es el nombre que le da a Dios, ¿sí? Entonces, esta colección, esta tradición eloísta, tenemos aquí el grupo de salmos, ¿sí? Es la primera etapa. Este fue, como decir, el primer grupo de salmos que se fueron formando, del Salmo 42 al 49, que se atribuye a los hijos de Coré, el Salmo 51 al 72, que se atribuye a David, y los salmos de Asaf, que van desde el 73 al 83. Estos salmos son los primeros, como decir, los más antiguos, ¿no? Tenemos un segundo bloque, una segunda etapa. Se añaden algunos salmos no eloístas, ¿sí? Estos son algunos salmos, y va desde el Salmo 84 al 89. Esta es una segunda etapa, un segundo momento en que entraron estos salmos. Hay un tercer bloque que entraron de salmos. Un tercer bloque que entran de salmos son los que se conoce como la colección davídica. Tenemos desde los Salmos 2 hasta el 41, ¿sí? Se les llama la colección davídica, se dice que es de David, pero no es que no tenemos la ciencia cierta. Cuando nos vayamos al cielo y nos encontremos con David, ahí le preguntaremos si es que él ha escrito estos salmos o no, sí, así que tranquilos. Y también se escribe el Salmo 1 como prólogo de todo este conjunto, como inicio, como apertura de todo este conjunto de salmos, un salmo muy bonito, el Salmo 1, ¿sí? Y una cuarta etapa, tenemos los salmos del 90 al 50, que son ya épocas posteriores, que completan estos salmos desde el Salmo 90 al 50. Entonces, ahí se dice que hay, bueno, los especialistas van a dar muchas fechas, y de eso tampoco es que usted se haga problema. Esto es un poquito como cultura general. Hay 4 grandes momentos en los que se escriben los salmos, ¿sí? Y ahí tenemos bloques, ¿sí? Recuerden una cosa muy importante, pues usted va a decir, pero oiga, está todo en desorden. Y es que así son las cosas, no es que las cosas vamos numerándolas de uno en uno y ya, o sea, ¿y por qué se les puso en el orden que hoy tenemos? Pues eso no lo sabemos simplemente, ¿sí? Eso no lo sabemos. Simplemente están en ese orden, se han ido agrupando de esa forma. Las personas que fueron los redactores finales o las personas que fueron coleccionando los salmos tendrían su intención al irlos agrupando de esas formas que los conocemos, ¿sí? Bien. Ahora, más allá del Salterio, ¿qué pasa más allá del Salterio? Existen otros salmos en la Biblia, antes y después del Salterio. Sí, y existen muchos salmos. Sí, la oración recorre toda la Biblia. En los salmos hay 150 salmos coleccionados, los 150 salmos, pero hay otra cantidad similar fuera de los libros, fuera del libro de los salmos. ¿Por qué? Porque la Biblia recoge todos estos salmos, ¿sí? La Biblia recorre todos estos salmos. La Biblia es un proceso de oración. Ahora, hay una lista, sin ser exhaustiva, alcanza otras 150 oraciones. Hay otros 150 salmos fuera de los salmos. Es decir, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tendríamos más o menos una cosa de unos 300 salmos.
Entonces, antes del Salterio, es decir, antes del libro de los Salmos, que hemos indicado que más o menos empezó a coleccionarse, si tenemos presente con David, más o menos David desde el año 1000 antes de Cristo, pues antes de los Salmos, antes del libro de los Salmos, ya tenemos un cántico, por ejemplo, de Isaac, Jacob, pues ya tenemos el libro del Génesis, tenemos los cánticos de Moisés, el cántico de Miriam en el libro del Éxodo, tenemos el cántico de Débora en el libro de los Jueces, tenemos el cántico de Ana, que va a servir de base para el cántico de María, ¿sí? Todos estos cánticos están antes del libro de los Salmos. Después del libro de los Salmos, tenemos el cántico de María, sí, en el Evangelio de Lucas, tenemos el cántico de Zacarías, tenemos el cántico de Simeón, tenemos otros cánticos en las cartas de Pablo, y terminamos con ese hermoso pedido al Espíritu Santo en el Apocalipsis 22, 17 a 2. Hay muchos cánticos, muchas oraciones regadas a lo ancho y largo de la Biblia. Como decimos, incluido el libro de los Salmos, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos más o menos una cosa de unos 300 salmos. Ahora bien, ¿con qué podemos comparar a los salmos? Así como nosotros comparamos a los salmos a la Biblia con un espejo, comparamos a la Biblia lo comparamos con un pueblo, etcétera, etcétera. También a los salmos podemos comparar con algunas cosas que pueden servirnos para nosotros. Va a ser como, por ejemplo, una selva, ¿sí? Como una selva densa, oscura. Sí, los que conocen la selva, aquellos que han trabajado en misiones en la selva, acá en el oriente ecuatoriano u otros en otros países donde haya la selva, el monte, pues bueno, es algo muy denso, mucha vegetación, mucha humedad, ¿sí? Y a la vez el que haya mucha vegetación, mucha humedad, hace que también la cosa sea oscura, nos genera sensación de miedo, hay mucha vida. Y esto para tener en cuenta que es como el pulmón de la comunidad. Sí, es como el pulmón de la comunidad. Podemos perdernos en el libro de los Salmos. Hay muchos temas variados, pero es el pulmón. Sí, es el pulmón. Otra imagen que podemos dar a los Salmos para comprenderles como una mesa común. Aquí en la sierra ecuatoriana es como la pampa mesa, es decir, cuando se reúnen las comunidades indígenas y es momento del almuerzo, cada persona trae sus cosas que ha preparado, habas, choclos, papas cocinadas, y las pone una sola ahí encima de muchas chalinas que se ponen en el suelo para que la gente vaya cogiendo lo que pueda. Sí, así es una mesa común. Toda clase de productos para toda la comunidad. Eche mano lo que pueda y coma como pueda. ¿Sí? Coja lo que quiera. ¿Sí? Entonces, así es los salmos. ¿Sí? Es decir, alimentan al pueblo. Alimentan al pueblo. Los salmos alimentan al pueblo. Por eso todo judío se sabía de memoria los salmos. Es más, no solamente la idea era que sepa el salmo. La idea era que cree cada quien su salmo. El Magnificat, por ejemplo, de María, es una creación de ella. Es como un diccionario. ¿Para qué nos sirven los diccionarios? Pues el diccionario sirve para identificar y saber los conceptos de las palabras, para precisar conceptos, para precisar ideas. El diccionario se lee despacio y solamente leo lo que interesa, no leo otra cosa más del diccionario. Si no es que yo cojo el diccionario y empiezo a leer desde la primera página. No. Yo leo el diccionario cuando alguna palabra no la entiendo, no la comprendo. Por lo tanto,
no se usan todos los salmos de una. Si no es que las personas entran a leer todos los salmos. No, solo leo el que me interesa. Por eso es que algunas personas tienen 1, 2 o 3, 4 salmos exagerados que se la saben de memoria o tienen frasecitas del salmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque impactaron en su vida. Marcaron su vida. Es como nos decía alguien, dice, ¿sabe que yo leí los salmos cuando murió mi papá? Después ya no los leí, pero quedaron marcados esos salmos. También los salmos son como un espejo que reflejan el rostro. Sí, yo me veo al espejo, reflejo mi rostro, estoy despeinado, disculparán, mis pelos son así, tengo que ir donde el peluquero. Reflejan lo que es la intimidad del hombre. Reflejan la intimidad del hombre, ¿sí? La interioridad, ¿sí? Entonces reflejan lo que está viviendo cada persona. El escritor del Salmo. Es muy importante que cuando nos acercamos a los Salmos, yo pueda saber qué es lo que quería decir el autor, qué sentimientos tenía el autor, qué vivencias tenía el autor, qué es lo que le motivó a escribir eso. Entonces, ahí yo entré en sintonía con el escritor del Salmo y puedo entender el Salmo vivamente. También en los Salmos vamos a entenderlos como una imagen, como un baúl de recuerdos, donde guardan secretos. Sí, antes nuestros mayores, tal vez usted, no le estoy diciendo mayor mismo, pero puede hacer que usted guarde las cosas en un baúlito, ¿no? Mis papás tenían un baúlito y yo ya quería ver si es que me dejan en herencia, pero ya se ha dañado ese baúlito, ¿no? Entonces, los baulitos, ahí se guardan secretos, ¿no? Ahí guardan los documentos importantes, ahí guardo las cosas que son claves. Sí, ahora ya guardamos tal vez en una cómoda con llave o en la caja fuerte tal vez, pero el baúlito antes era el baúlito, ¿no? Entonces, ahí están las cosas más importantes, las escrituras, los contratos, las fotos, etcétera, ¿no? El pueblo no solo guarda la ley, los salmos son experiencias de oración. Entonces, es como un baúlito, ¿sí? Ahí están cosas muy íntimas que nos hablan de Dios, esa experiencia propia de oración que tiene el pueblo. Bien, como literatura, sí, como literatura, ¿qué son los salmos? Primero, me hablan del fondo de la vida. ¿Sí? Entonces, miren, hay muchas cosas que causan un efecto, ¿no? Hay causa-efecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una puesta del sol, una luna llena, una luna estrellada, una tempestad, un bebé, el recuerdo de un amigo, el dolor, o sea, todas estas cosas provocaron algo. Esto es muy importante dentro de la literatura. O sea, como literatura, cuando yo me acerco al libro de los Salmos, yo tengo que saber qué es lo que provocó eso que está diciendo el Salmo. ¿Qué es lo que provocó eso? Entonces, por ejemplo, el Salmo que leíamos, el Salmo 131, Señor, mi corazón no es soberbio, ni altanera mi mirada, nunca perseguí grandezas ni cosas que superen mi capacidad, aplaco y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Entonces, ¿qué es lo que provocó este salmo? Esa paz que veía el salmista, que siente el niño cuando está en brazos de la mamá. Es más, algunas traducciones van a decir como un niño apenas acaba de comer. Sí, esos bebés, ¿no? Esos bebés de meses nacidos comieron, tomaron el seno de la madre, se llenaron y después ya se les sacó los gasecitos y se duermen en brazos de la mamá. Vea, puede caer el mundo que a él le importa un comino. A él lo único que le importa es dormir porque está con el estómago lleno y ya no tiene gases. Entonces lo único que le importa es dormir. Eso provocó en el escritor del Salmo, en el alma inspirada de esta persona, esa confianza. Yo quiero confiar en Dios así como ese niño confía en los brazos de su mamá.
O sea, esa es la imagen. Entonces, hay algo que causa, dentro de la literatura, hay algo que causa, que provoca la creación de una poesía. O sea, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? No es que nosotros seamos poetas, pero puede ser que aquí en el grupo de personas haya personas que les guste la poesía y se darán cuenta de que siempre hay algún detalle de la naturaleza, de la vida, de la vivencia que causa un efecto. Y también nosotros cuando hacemos oración hay que tener en cuenta qué es lo que está causando y provocando nuestra oración. Entonces, cualquier situación de la vida puede emocionar. Claro, si tuviéramos el don de la poesía, transformamos esa situación que nos emociona en poesía. Algunos somos tan del todo mismo con la poesía que no le entramos a ese mundo, ¿no? Entonces, por más que queremos inventarnos una poesía, no nos sale. Pero hay otros que tienen esa chispa, ¿sí? Esa chispa. Si tuviéramos fe, esa situación lo transformamos en oración. Por ahí puede ser que sí le entramos, ¿sí? La fe. Pero la fe no es solamente ese creer, sino es una confianza. Hay que tener en cuenta ese particular. Así nacen los salmos. Entonces es una receta muy sencilla, ¿no? Una receta muy sencilla. Una dosis de observación de la realidad. Una dosis de emoción. Otra dosis de fe. Mezclamos eso en una licuadora y tenemos un salmo. ¿Sí? Observación de la realidad, emoción y fe. Y así tenemos entonces los salmos. Este particular, no sé, son las 10:22. No sé si seguimos un poquito sobre la sinodalidad y los salmos o paramos ahí un momentito para después de encontrarnos con la sinodalidad. Hasta las 10:30 es, Danilo, pero si usted prefiere lo podemos cortar ahora y venimos unos 7 minutitos antes de las 11 para... No sé, yo quería ver si hay la posibilidad, alguna pregunta, alguna inquietud también, de este un bloque. diálogo. Y sí, abrir un poquito esto antes de entrar al tema de la sinodalidad de los salmos, o si no, seguimos un poquito la sinodalidad y después abrimos un diálogo al final, no sé. Sí, alguna inquietud, claro. Por favor, alcen la manito, pongan en el chat, o ya les voy a pasar mirando, por favor, si es que alguien... Elba, a ver, Elba. Listo, Elba, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Buenos días, Danilo, por favor. Buenos días, buenos días. Muy buena su charla de los salmos. Nos ha impactado mucho. En realidad siempre los hemos leído. A lo menos ahora que murió mi esposo con mi hija, mucho lo leímos. Buenísimo, nos ayudó mucho. Hay algo que quisiera que me ayude. A lo último usted dijo de los salmos que eran sobre la observación de la realidad, un poco de fe, y me faltó la otra. La dosis, sí, las dosis. La dosis, sí, la dosis. Tenemos ahí una dosis de observación de la realidad, es decir, por ejemplo, en su caso, la situación que estaba viviendo, ¿sí? Mirar esa situación que está viviendo, una dosis de emoción, si usted ante la partida de su papá, de su familiar, generó un dolor, un sentimiento de angustia, un sentimiento de soledad, un sentimiento de abandono, etcétera. Todas esas emociones que generaron en usted es otra partecita. Ahora, esa situación de los sentimientos que está viviendo, la realidad que pasó con la muerte, le ponemos la fe, le aumentamos la mirada de la fe, entonces usted crea ahí que tal vez usted no cogió un papel y un lápiz para ponerse a escribir lo que pensaba, lo que sentía, lo que le quería decir a Dios, pero si usted hubiera hecho eso, usted tenía un salmo. Usted tenía un salmo. Así
así de cosas, ¿no? Pero puede ser que ahora también todavía está fresca la situación, entonces uno une todas estas cosas y escribe y lo hace poesía. Y entonces tiene un salmo. O sea, hacer un salmo no es nada complicado ni es nada del otro mundo. Se trata de tener en cuenta estas 4 cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias, Elba. ¿Alguien más, por favor, que alce la manito de manera física para poderlo ver? Si no sabemos utilizar el emoji. Normita, por favor. Gracias, Catita, por darme la palabra. Yo quisiera que me explique un poquito más sobre los salterios que nos explicó, que son cánticos con instrumentos de 8 cuerdas, pero esos salterios siempre escuchamos en las oraciones del día. ¿Cuándo están dentro de los salmos o cómo puedo encontrar esos salterios? No le entendí bien. Eso quiero que me explique. Ya, usted lee los salmos normalmente en la liturgia de las horas, supongo, ¿no? Ay, le cerré, perdón. Ya, no hay problema, no hay problema. Y yo supongo que lee los salmos en la liturgia de las horas, y claro, ahí se usa mucho esta palabra salterio. Y no, en los salterios, como le digo, no es otra cosa sino un salmo con un instrumento musical, pero que se usaban allá en Israel, en la época en que se cantaban los salmos, o se pueden, hoy día sí cantan los salmos, pero ya no se usa este instrumento musical propio para cantar los salmos, ¿no? Es como en la liturgia de la iglesia, en la parte un poco más tradicional, si vale decir el término, se dice que el instrumento o el único instrumento que se debe usar en los templos para alabar a Dios, el único instrumento musical debe ser el piano. Sí, no ningún otro instrumento musical, porque los otros instrumentos como que son muy bulliciosos, peor aún meter una guitarra eléctrica o una batería, o sea, la cosa es como que, eso es como que no es litúrgico. Entonces, asimismo, hay un listado de instrumentos musicales dentro de la liturgia de Israel. Sí, entonces uno de esos es este instrumento que al tocar con este instrumento le da el nombre de salterio. ¿Sí? Ahora, nosotros hoy día, cuando leemos los salmos en la liturgia de las horas, nos pone ahí el salterio, pero esa es simplemente una forma de decir, nada más. De eso no se haga usted problemas. Y esto es un poquito para que, como conocimiento cultural, nada más. Sí, Gracias, Danilo. y unido a eso, algunos salmos comienzan en el versículo 2, porque el versículo 1 es una indicación al músico, al maestro que dirige la oración, al maestro tal, el Salmo de David, y luego en el versículo 2 comienza el Salmo. Eso iría unido a lo que nos dice Danilo. Sí, gracias, padre. Sería como más o menos hoy, como cuando en el corito de la iglesia, el que va a tocar la guitarra tiene su librito de cantos con las notas y dice, vamos a cantar por do mayor o re menor o mi mayor, etcétera, para que estén listos con el tonito de voz, ¿no? Es un poquito en ese sentido. Gracias. Italia, tu pregunta, por favor. Sí, buenos días. Solamente quería saber si en los salmos encontramos géneros literarios y cómo los entendemos ahí. No se pierda el próximo capítulo, que vamos a verlo después de una. Esa es la telenovela. Telenovela El Salterio, próximo capítulo. Próximo capítulo de géneros literarios, sí, no se me pierda. Muy buena pregunta, ¿eh? Imagínense 1000 años recogiendo las mejores oraciones de Israel. 1000 años. Ahí están seleccionadas las oraciones, los himnos. Entonces hay de todo hay en los salmos. Ya.
hasta las santas iras que tenían algunos. Ahí. Sí, ahí yo en un taller popular les dividía en familias los salmos de lucha y liberación, los más numerosos, los salmos de aprendizaje, de historia, una escuela para enseñarnos justicia, enseñarnos la ley de Dios, enseñarnos la moral, los salmos de fiestas campesinas, los salmos de entronización real, de bodas, por familia se pueden reunir. Sí. Así es, muy bonita esa metodología, me recuerdo eso que nos decía Padre Lauren. Sí, muy bonita esa parte. Gloria Milena nos dice, perdón, realmente los salmos son esas vivencias de la vida cotidiana, las emociones, sentimientos, arrepentimiento, amor, una serie de cosas que luego llevamos a un poema y por ende a una oración completa. Muy bien, Gardeña se ríe, las santas dirán, sí, ya nos dirá ahí, Danilo, que hay algunos salmos que dicen, no, eso creo que es en Lamentaciones, no, salmo es, tomen a los niños de Babilonia y denle contra las piedras, las santas iras que tenían, pero no hay que leerlo de manera literal, ¿no? Eso ya nos han enseñado durante estas 2 semanas, eso es una manera de expresar, ¿no? Al sinvergüenza ese de mi esposo. Algunos dicen así, ¿no? También cuando están con alguna circunstancia. En fin, vamos a nuestro refrigerio, por favor. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Regresamos entonces a las 11 de la mañana con el capítulo 2 del Salterio, la gran telenovela protagonizada